Bienvenidos todes al programa de educación y cultura Diálogos Compañeres de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción, militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook, Patria Compañera; Instagram, Patria Compa; Twitter, Patria Compañera. Hola Alicia. Hola Armando, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? A toda nuestra audiencia, espero que se encuentren todos bien. Sí. Empezando a sentir ya la primavera-verano que se viene instalando, así que... Lentamente. Lentamente, pero Lentamente se viene instalando. eso Así nos que... va dando también otros ánimos, ¿no? Que siempre, como, por lo menos yo que no soy de la gente que le gusta el invierno, viste que tenemos los militantes del invierno y los militantes del verano. Sí, sí, yo fui cambiando respecto a eso. Antes también me gustaba más el invierno, ahora ya no. Está muy bien, no, me parece no, bárbaro. Empieza a pesar los años en el cuerpo y demás. Así Tal que vamos cual. por la primavera que está despuntando. Y hoy nomás cayó un pequeño chaparrón a la mañana temprana y yo pensé, hoy va a llover todo el día. No, al ratito salió el sol y estuvo un día hermoso. Y estuvo un día hermoso. Así que bueno, y por suerte, Armando, también estuvo hermoso el día 17 de octubre, que pudimos acompañar a las Madres de Plaza de Mayo a la convocatoria en la plaza y pudimos celebrar, bueno, después del año pasado, que había sido esta suerte de intento de convocatoria, de marcha, no sé si recuerdan que era una movilización virtual que se intentó el año pasado. Y bueno, este año pudimos salir a la calle, pudimos salir a la plaza, pudimos recordar y conmemorar lo que implica un día como el 17 de octubre para los que somos peronistas, y también en este contexto particular, ¿no? El significado que adoptó el 17 de octubre en este año particular, en este año muy complejo, no solo por la pandemia, sino también por el ambiente político y por la configuración que va tomando el ambiente político en esta última parte del año. Sí, además miremos cómo fue también este 17 de octubre tan particular, arrancando por la indefinición del gobierno respecto de la convocatoria a la movilización un día u otro, ¿no? Exactamente. Empezó a quedar más claro el sábado 16 de octubre con la reunión de los jóvenes de la Cámpora con Cristina en la ESMA, ¿no? Exactamente. Donde, bueno, ahí habló ella de refundar un pacto entre el capital y el trabajo y de un Estado que medie, que articule en favor de los más débiles, que son los trabajadores y los sectores excluidos, ¿no? Y bueno, después vino lo de la movilización del 17 y la del 18 convocada por la CGT, en la cual no hubo oradores, ¿sí? Una cosa que muestra un poco las tensiones internas que atraviesan a la histórica central de trabajadores, con el hecho de que no fue posible acordar quién iba a ser el orador central, por lo cual optaron por leer un documento. Exactamente. Y la marcha la marcha del 17 nos dejó algunos planteos muy, muy importantes como para pensar el rumbo de la política en este momento, y también para marcar un poco el camino de la militancia de cara a las elecciones ahora, pero bueno, también un poco de cara a los años que se vienen adelante. Creo que las palabras de las Madres de Plaza de Mayo con relación a llamar al gobierno realmente a tomar una definición política que tenga que ver con realmente poner sobre la mesa qué tipo de política, sobre todo qué tipo de política económica vamos a llevar adelante, si el pago de la deuda externa, el FMI, va a significar hacerlo sobre el hambre del pueblo y sobre las necesidades del pueblo.
Y bueno, en consonancia, el compañero Amado Boudou, el compañero Mario Seco y algunos otros compañeros más también tuvieron un pronunciamiento muy, muy contundente ese día, que bueno, que justamente, como bien decís vos, marca la diferencia con lo que pasó el lunes siguiente, ¿no? Que fue esta lectura como más formal de un documento que me parece que no enamora mucho ese documento. Sí, y además, ¿sabes qué? Yo creo que en la mayoría de las personas que más o menos tienen alguna información, ya no hablo solo de los militantes, ¿no? Sino de la gente de la calle, gente, digamos, de vida un poco más alejada de lo que es la militancia política, ya se empieza a poner pesado este tema del Fondo Monetario Internacional, con el hecho de que no hay las presiones que ejerce el fondo y que ejerce la oposición para un arreglo con el fondo se hacen intolerables ya, ¿no? Porque es como si te entran a robar a tu casa y, como decía Perón, ¿te acordás que primero te roban el perro y después te vienen a pedir el collar del perro, ¿viste? Primero te Claro, roban en tu casa exactamente. y después viene el ladrón a pedirte el collar del perro. Es muy alevoso ya todo esto. Pero bueno, es la disputa, digamos, es la tensión permanente que tenemos dentro del Frente de Todos por ser precisamente una coalición integrada por fuerzas muy heterogéneas, ¿no? Pero bueno, es lo que no, es lo que pasó en este 17 de octubre tan particular, pero que al menos tuvimos la posibilidad de reencontrarnos y disfrutar del abrazo con un montón de compañeros con los cuales no nos veíamos desde hacía mucho tiempo, y eso forma parte también de la mística y de las ganas de seguir adelante, ¿no? Sí, una palabra que hemos, digamos, que hemos utilizado mucho en este último tiempo, ¿no? Digamos, pensar en que tiene que existir un espacio de construcción de la mística y de construcción, no por la mística en sí misma, sino de la mística como representación de un proyecto colectivo, ¿no? Y me parece que eso, por lo menos en la tradición del peronismo, en la tradición del peronismo y de muchas fuerzas populares, se recupera en la calle, digamos, ¿no? Y me parece que el espacio del 17, que ya venía un poco también, supongo que para los sectores más jóvenes que habían tenido la oportunidad de compartir con Cristina el día anterior, ya venía como marcando un determinado rumbo. Y al mismo tiempo, bueno, en esos días también en que veníamos discutiendo la cuestión del endeudamiento y del endeudamiento a costo del hambre y de la pobreza, también tuvimos el reclamo de Papa Francisco a los poderes financieros respecto de condonar la deuda a los países jóvenes, a los países pobres, perdón, esta idea de la reducción de la jornada laboral, pensar en un salario universal que supere la pérdida adquisitiva que han tenido los distintos sectores y que se vio fuertemente agravado por la situación de la pandemia. Entonces, realmente no es un reclamo que un sector, que alguien podría decir, bueno, un sector nostálgico que está pensando en la política como 70 años atrás lo está diciendo, ¿no? Sino que hasta el mismo... Ponemos la figura del Papa por poner una figura representativa, pero hay discusiones respecto de qué hacer con el endeudamiento y de cómo pensar la reducción de la pobreza, que bueno, se vienen pronunciando en muchísimos intelectuales también. Así que bueno, esto es algo que va como a contrapelo de muchas de las cosas que después cotidianamente pasan en este país. Parece mentira. Parece mentira, sí, pero además, ¿sabes qué? Otro detalle importante es que la derecha económica y financiera no tiene ningún límite, ni se fija en leyes ni en constituciones. De hecho, uno de los estudios, un análisis económico muy importante que leí, muy interesante, mejor dicho, que leí hace poco, es que de acuerdo a la estructura que ya tiene, digamos, instalada para su administración en el Fondo Monetario Internacional, a Argentina no le correspondían más de un préstamo de 23.000 millones de dólares. ¿Sí? Y por una decisión del presidente de Estados Unidos en ese momento, el nunca bien ponderado Donald Trump, el préstamo originalmente era de 55.000 millones. Sí. Lo cual también trae aparejado, por supuesto, que primero que no miden absolutamente en nada con tal de conservar el poder, y además le dejan, en caso de no conservar el poder, como pasó con el macrismo, le dejan una mochila terrible al gobierno siguiente, que es en este caso el del Frente de Todos.
Así que bueno, es un tema que va a tener además mucha tela para cortar casi Sí. permanentemente, ¿no? Sí, y Porque eso es además lo en un momento particular en el que el Fondo Monetario Internacional está envuelto en un escándalo internacional, pero de gran cobertura periodística, porque ya ni siquiera se pueden ocultar muchas de estas cosas, y no es solo en la figura de quien ahora está a cargo de Cristalina Georgieva, sino todo lo que se viene investigando sobre la forma en que el Fondo Monetario Internacional estuvo de alguna manera apoyando los capitales especulativos e inclusive con maniobras dentro del Fondo Monetario Internacional que también son como muy dudosas en este contexto. Nosotros no tenemos que olvidarnos de que Argentina tiene por una disposición legal la obligatoriedad de haber discutido el pedido o la solicitud de un préstamo al Fondo Monetario Internacional con apoyo del Congreso, y el macrismo burló todas las leyes establecidas y, por supuesto, hicieron el pedido del préstamo con estos acuerdos con el Fondo Monetario y también mediados, como vos decís, por la administración de Donald Trump. Ahora, en el momento en que vamos a negociar la deuda, que es lo que en este momento, ¿cómo vamos a hacer para pagar las responsabilidades que el macrismo fue adquiriendo y que Guzmán está negociándolas en este momento? Un acuerdo con el Fondo Monetario, que es necesario para destrabar muchas cuestiones de la economía, salvo que decidamos no pagar, que es otra cuestión, pero en este momento le exigen a Martín Guzmán que el acuerdo que Argentina llega al Fondo Monetario tiene que tener al mismo tiempo el aval del Congreso Nacional. Entonces, ¿cuál es la cuestión, digamos? Para pedir el préstamo, teniendo una ley interna que pide el aval del Congreso, el Fondo Monetario no se preocupó en ese momento, pero ahora para los acuerdos sí nos exige un Congreso que ni siquiera da quórum para leyes tan necesarias para la salud de la población como el etiquetamiento de los alimentos. Exacto, totalmente, sí, sí, no, es una cosa realmente espuria por donde la mires. Y la cuestión es que, bueno, lo escuchábamos el otro día, no me acuerdo, creo que era Aaron King, un sociólogo, que también forma parte del equipo de asesores de gobierno, que decía que el tema es que hay un Fondo Monetario Internacional afuera y un Fondo Monetario Internacional adentro, ¿no? Sí, tal cual. Y la alianza de estos dos sectores, digamos, del capitalismo local y del neoliberalismo a nivel mundial es de mucha fortaleza. Así que bueno, otro aspecto interesante de esta cuestión tiene que ver por los temas de los precios congelados que estamos atravesando en este momento, ¿no? Y es un Exactamente. temita, bueno, por suerte tenemos ahí a un compañero como Roberto Feletti, que está, digamos, ejecutando las políticas de control de precios y esperemos que tengamos, por supuesto, con la colaboración de todo el pueblo y de todos nosotros, la posibilidad de que ese congelamiento se produzca y que no ocurran las amenazas típicas que ya son digamos, ya es como una cláusula fijada, digamos, una parte del A esta estatuto altura. de la Constitución Nacional, el tema del desabastecimiento. Exactamente. Pero bueno, Pero Roberto bueno, Feletti, sí, decime, Alicia. sí, me parece que también es importante que nosotros tengamos en cuenta, bueno, cómo hacemos para que Roberto Feletti no esté solo frente a esta política, ¿no? Que vamos un poco apelar a la responsabilidad que tenemos como población. Si nosotros sabemos cuáles son las empresas que no cierran el acuerdo de precios y que además desde las cámaras empresariales dicen que advierten que va a haber desabastecimiento, bueno, nuestra obligación es encolumnarnos y no comprar a esas empresas. Ya sabemos que Arcor es una empresa que no cierra en el acuerdo de precios, Molinos Río de la Plata tampoco, Ledesma tampoco. Bueno, empecemos a buscar cuáles son las otras empresas que fabrican alimentos, que hay pequeñas cooperativas, hay pymes, hay otros circuitos de producción de alimentos que está bien, no son los que están en las góndolas de los lugares que nos quedan más cerca, pero realmente hay que asumir una responsabilidad militante también frente a estas empresas que lo que están generando en realidad es un golpe por goteo, una desestabilización por goteo al gobierno que tenemos en este momento, que es, nos guste o no, la única barrera que tenemos
contra el más duro y rancio neoliberalismo. Totalmente, sí. Además, la cuestión del desabastecimiento está ligado, en este caso puntual, a la campaña electoral. O sea, porque esas grandes empresas, por supuesto, que están bajo la órbita del neoliberalismo y de Juntos por el Cambio en la Argentina, y van a hacer todo lo posible para provocar ese desgaste y que el daño electoral que ocurra en noviembre sea mayor que el de las PASO. Pero bueno, hay otro dato interesante, Alicia, es que la Unión Argentina de Usuarios y Consumidores también, que tiene, digamos, arraigo en todas las provincias y en las ciudades más importantes del país, están trabajando mano a mano con el gobierno, en este caso con la Secretaría de Alberto Feletti, para poder difundir y además estar atentos a cuando ese congelamiento de precios no se produzca o sea violado, tener a mano la información para activar las sanciones necesarias. Claro. Y eso es muy importante. Es una organización, no es una organización política, pero sí es la única organización de usuarios y consumidores con reconocimiento legal en toda la Argentina, ¿sí? Y en ese aspecto, bueno, hasta podríamos tener alguna vez alguna charla con algunos de ellos para que nos detallen son las actividades, las acciones que llevan adelante. Es gente muy interesante, por supuesto. Todos, más allá de pertenecer a esta organización sin fines de lucro, tienen una inclinación, una tendencia, una ideología política, si queremos decirle, ¿no? Pero en este caso, la Unión de Usuarios y Consumidores tiene un reglamento y un estatuto propio que lo tienen que respetar a rajatabla porque así está establecido por ley, y en este caso están articulando muy fuerte con el gobierno y fueron también importantes en algunos momentos. ¿Te acordás cuando fueron las audiencias públicas por los tarifazos? Eso te iba a decir. La verdad que yo creo que es un actor que salió a la escena en su momento con los tarifazos, sobre todo de los servicios de gas y electricidad, y que bueno, ahora sale a escena e incluso va a llevar a la justicia a algunos de los presidentes de las cámaras de comercio, porque la verdad que no se puede tolerar tan livianamente una amenaza desestabilizadora como diciendo, bueno, entonces jugamos al desabastecimiento, que ya sabemos que el desabastecimiento es un arma de los monopolios. Nosotros tenemos empresas monopólicas en la producción de ciertos alimentos y esto pone en riesgo la ya bastante complicada situación de la alimentación de nuestra población. Así que la verdad que nosotros llamamos desde este humilde lugar, digamos, a la responsabilidad de la ciudadanía en colaborar, que este control de precios se cumplan, que se hagan las denuncias que se tienen que hacer. Y bueno, la resistencia popular y activa es lo que nos queda. Así que esperamos que, sobre todo sabiendo que tenemos un compañero como Roberto Feletti, que realmente no hay ninguna duda de su compromiso con este proyecto político. Así que, bueno, creo que no es que, ya se firmó un acuerdo y ahora vemos qué pasa. Me parece que ahora viene la pelea más activa de parte de nosotros como sociedad civil sosteniendo este proyecto político, como lo hacemos en muchas otras materias, pero bueno, en este momento la cuestión de la alimentación es crucial porque, bueno. Y totalmente. Además, tengamos en cuenta que las ganancias de estas empresas monopólicas alimentarias han sido fabulosas, fundamentalmente en los tiempos de pandemia, cuando en los tiempos de pandemia muchísimas pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar, tuvieron que reducir su personal y ahora recién están nuevamente poniéndose en actividad y poder recuperar el tiempo perdido. Esas empresas de alimentos ganaron muchísimo dinero en términos digamos, comparativos mucho mayores que en los años anteriores del macrismo. Es más, algunas de ellas, como Arcor, y esto me consta porque por mi actividad particular lo pude ver, Arcor estuvo con déficit en sus balances y en sus movimientos económicos año a año durante el macrismo. Del 2016 al 2019 perdieron plata en la Argentina. Pasa que Arcor ya es una multinacional que tiene fábricas en varios países de Latinoamérica y en alguna otra parte del mundo también. Pero en la Argentina, en los 4 años de macrismo perdieron plata y automáticamente en el 2020, ayudados por la pandemia, volvieron a recuperar sus ganancias y en el 2021 las incrementaron exponencialmente con relación al 2020. Así y que, todos aquellos, estos empresarios y algunos candidatos que
que se plegaron a esto, como, o no candidatos, pero que con alguna ambición presidenciable como Larreta, que se plegó a defender esto de que, bueno, la consecuencia lógica es el desabastecimiento, y que tanto critican la intervención del Estado y ponderan las reglas del mercado, hay que recordarle a estos muchachos que hicieron tan importantes ganancias en plena pandemia, que el bolsillo de los trabajadores lo llenó el Estado, lo llenó con subsidios, lo llenó con el IFE, lo llevó teniendo una activa política para que pudieran resistir a aquellas personas que estaban en serias dificultades. Y con ese dinero, con el dinero de los subsidios del Estado, con el dinero del IFE, por ejemplo, se fue a comprar alimentos. No se fueron a la timba financiera, se fue a comprar el alimento de la gente. Y ese es el dinero que ganaron las empresas. Entonces, Totalmente. Ahora el esfuerzo les toca a ellos. Es así. ¿Y cómo será de escandaloso, Alicia, el tema del Fondo Monetario Internacional? Que hay una denuncia de una exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional, sí, el cual manifiesta que los desembolsos del Fondo Monetario Internacional en créditos hacia otros países coincidió con picos en los depósitos de ese origen, de los orígenes de los fondos del Fondo Monetario en bancos de Suiza. Exactamente. Así que es realmente, ya parece una película de ciencia ficción esto, ¿no? Sí. Donde, sí. no solo la plata no quedó en la Argentina y sirvió, entre otras cosas, para la bicicleta financiera, sino que se la llevaron a depósitos en paraísos fiscales. Exactamente. Seguimos siendo, digamos, el jamón de sándwich y no esperemos que, estamos esperando que haya una activa reacción del gobierno, porque para eso es que lo votamos y se lo votó, y para eso también nos estamos movilizando fuertemente, empezamos a movilizarnos fuertemente, ganando nuevamente las calles, para que esta barbaridad deje de ser tal, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver qué novedades nos trae Nadia. Vamos con Nadia, muy bien por con Nadia. las noticias de la semana. Roxana, cuando dispongas. Ahí vamos. Compañeros, buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando hoy acá en el programa Diálogos Compañeros. Y vamos con las noticias que tenemos para hoy en la sección de actualidad. Bueno, la primera noticia tiene que ver con la gran campaña de vacunación que está llevando a cabo el gobierno nacional. Y la noticia es que Argentina ya recibió más de 81.000 millones de vacunas, ¿sí? Esta cifra se llegó a través de un arribo de un cargamento de 500.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V para completar el esquema de vacunación y se suma a un importante flujo de envíos de proveedores que también se recibieron durante las últimas semanas. Y así Argentina superó esta semana los 81.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Este cargamento se suma al importante flujo de envíos de diferentes laboratorios que hubo también en las semanas anteriores, de distintos proveedores, como por ejemplo Pfizer, que envió más de 1.600.000 dosis, y también 960.000 dosis de la vacuna AstraZeneca donadas por el gobierno español. Según los datos brindados por la ministra Carla Bisotti, el 90% de los mayores de 18 años tiene una dosis aplicada y el 72% tiene el esquema de vacunación completo. Para la ministra, todavía dice, tenemos más demanda que oferta, por lo cual no hay un número importante de personas que no se quieran vacunar. Con respecto al 10% restante, Bisotti lo atribuyó a dificultades en el acceso a la tecnología y también, por otra parte, a personas que tienen dudas sobre la vacunación y todavía no decidieron si se van a vacunar o no. Con respecto a este primer grupo, a los que tienen dificultades en el acceso a la tecnología, se ha decidido, todas las provincias han decidido,
ir casa por casa para poder alcanzar y poder llegar al plan de vacunación a ese 10% que falta. Y en referencia a la posibilidad de una tercera dosis, la ministra dijo que la tercera dosis está pensada y que tienen estipulado tener esas dosis durante el primer semestre del año 2022. Por otra parte, también una noticia relacionada con la vacunación tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ministerio que conduce Fernán Quirós todavía no abrió la inscripción para vacunar chicos de 3 a 11 años sin enfermedades previas, aunque las vacunas Sinopharm están disponibles y la capacidad de vacunar también está, pero la excusa es que, bueno, que van a querer aplicar segundas dosis a mayores y redondear la aplicación a adolescentes y luego a chicos con enfermedades previas. Hay que destacar que Cava ni siquiera arrancó con la inscripción y lo mismo sucede también con otros distritos gobernados por Juntos. Pero como lo demuestra la provincia de Buenos Aires, hay dosis suficientes para avanzar en todos los terrenos y también aplicar una primera dosis a la mayoría de los que no se vacunaron, dándoles así la primera barrera contra el COVID, que sería la primera dosis. Por otra parte, la UTE le exige al gobierno porteño que reanude de forma urgente la vacunación en niños. El sindicato docente de la ciudad de Buenos Aires acusó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta de hacer marketing electoral con la pandemia y de no asumir su responsabilidad sanitaria. La Unión de Trabajadores de la Educación volvió a reclamar este miércoles pasado al gobierno porteño la reanudación de la vacunación en niños de forma urgente, luego de que el jefe de gobierno, junto con la ministra de Educación, informara el martes las nuevas flexibilizaciones en los protocolos de prevención del coronavirus en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la organización gremial se manifestó en un comunicado diciendo: exigimos la reanudación de la vacunación para esta franja etaria de forma urgente y que el gobierno de la ciudad deje de hacer marketing electoral y asuma la responsabilidad sanitaria con nuestros niños. Bueno, vamos con otra noticia que tiene que ver con el ámbito educativo. Se invierten 1.000 millones de pesos para garantizar la conectividad en los centros universitarios. El ministro de Educación de la Nación, el Ente Nacional de Comunicaciones y el Consejo Interuniversitario Nacional acordaron implementar proyectos de mejora y actualización en la conectividad dentro de las 57 universidades nacionales. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, y el presidente del CID, Rodolfo Tecci, firmaron un convenio para proveer y garantizar la conectividad en los centros de enseñanza universitaria de todo el país, con una inversión de 1.000 millones de pesos. El acuerdo tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso a las redes de banda ancha de las universidades nacionales e incorpora modalidades de trabajo de tipo aula invertida, teniendo en cuenta el regreso adaptado a la actividad semipresencial. El fortalecimiento de la conectividad dentro de las universidades nacionales permitirá incrementar las prestaciones que dichas instituciones brindan, afianzando la reducción de la brecha digital. El impulso de programas y acciones de conectividad de este tipo posibilitan un acceso equitativo y de calidad a las TIC. También otra noticia que tiene que ver con el ámbito de educación: estudiantes que regresaron a la escuela para terminar el secundario cobrarán a partir de la semana que viene la beca correspondiente al Plan Egresar. Plan Egresar proyecta tu futuro. El Estado Nacional realizó una inversión de más de 880 millones de pesos a través del Ministerio de Educación para poner en marcha esta iniciativa. Desde la próxima semana, los 41.000 jóvenes que volvieron a la escuela para completar sus estudios secundarios dispondrán de la beca del programa Egresar. El plan impacta tanto a estudiantes
de gestión estatal como de gestión privada, que desde el 2016 hasta el 2020 no obtuvieron el título por adeudar materias o por tener trayectos formativos por acreditar. Recordamos que la beca equivale a 5.000 pesos y reiteramos, se estaría acreditando a partir de la semana que viene. Y la última noticia que tenemos el día de hoy tiene que ver con la inauguración de la Biblioteca y Librería Popular Inclusiva, un proyecto sin precedentes en la Argentina. Esta institución abrió sus puertas el sábado 16 de octubre en Cava, pero tendrá interacción con organizaciones de todo el país. Una de sus características distintivas es que trabajarán allí personas trans y personas que salen de un contexto de encierro. La Biblioteca y Librería Popular Inclusiva, cuyas siglas son BILPLI, es un emprendimiento social y cultural de características singulares. Su coordinador, Federico Ballini, explicó las características y los alcances del proyecto y dijo lo siguiente: este concepto abarca un amplio espectro, va a ser un espacio en el que va a haber material de todo tipo, que no va a ser negacionista de ninguna realidad y al que va a poder acceder toda persona lectora, ya sea cis, trans, no binaria, así como también personas con discapacidad visual o auditiva. El espacio va a estar adaptado a todo tipo de asistencia y también, por otra parte, van a trabajar allí personas trans o que salen de un contexto de encierro. Otra de las cosas que enfatizó el coordinador es que las personas que estuvieron presas y que salen son las que más tienen dificultades para conseguir un empleo, incluso para intentar un emprendimiento propio. Ellos proponen desde su espacio ofrecerles la oportunidad de tener una fuente laboral genuina bajo la lógica del trabajo digno en el espacio de una biblioteca y librería. Y también explicó que en Argentina no existen proyectos donde se mixturen dos poblaciones vulneradas en un mismo espacio de trabajo sin fines de lucro y desde una lógica que no es estatal ni privada. Así que también dijo, somos el primer espacio que hace esta propuesta. Y bueno, con esta última noticia y también celebrando la inauguración de esta biblioteca y librería popular e inclusiva, damos por finalizada la sección de actualidad del día de hoy. Muy bien. Estoy con el micrófono desactivado, pido disculpas. Gracias, Nadia. Menos mal que vino con alguna noticia más colorida que como habíamos empezado el programa. Muy interesante. Muy importante, sí, el aporte de Nadia. Y bueno, si les parece, pasamos a la entrevista de esta semana. Vamos a presentar entonces a nuestro entrevistado. También en el marco de la campaña electoral hemos entrevistado a Ariel Archanco, que es actual concejal del Frente de Todos de la Ciudad de La Plata y candidato a primer diputado provincial del Frente de Todos por la 8ª sección electoral, que corresponde a La Plata y Gran La Plata. Antes de las elecciones del 2011, Ariel se vinculó a la Cámpora. En el 2012 fue nombrado responsable del ANSES en La Plata, un cargo en el cual estuvo hasta el 2015 y desde el 2017 fue electo concejal. En diálogo con nosotros sostuvo algunas consideraciones muy interesantes como para que vayamos pensando de cara a las elecciones de ahora en noviembre. Roxana, cuando dispongas, placa y escuchamos la entrevista. Muy bien, Alicia. Momento de entrevista. En Diálogos Compañeros. Bueno, Ariel, buenas tardes, muy bienvenido a nuestro programa. La idea es, bueno, ya estamos a muy poquito de las elecciones, ya pasamos las PASO y ahora el panorama político, por supuesto, es otro. Así que la idea es que conversemos un poco acerca de cómo nos estamos preparando, digamos, ahora para estas elecciones.
vos estás enfrentando a Perechowski, que es el candidato de Juntos, y bueno, y sabemos que son proyectos políticos que de alguna manera están en pugna, ¿no? Que representan cuestiones muy diferentes. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto? Sí, tal cual. Primero, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Ariel, buenas Sí, tardes. Hola Alicia. somos dos proyectos en pugna porque tenemos una mirada de país, de provincia y de ciudad muy, muy distintas. Ayer tuve la oportunidad de cruzarme en un programa con Perechowski y lo hablábamos. La provincia de Buenos Aires está en un momento muy, muy complejo, pero también tenemos que entender que el gobernador Axel Kicillof asumió la provincia con un nivel de endeudamiento, un nivel de deuda insustentable, es decir, impagable, porque el gobierno de Vidal ha tomado una deuda en dólares, con la particularidad que quienes aportan esos dólares, con quienes nos hemos endeudado, son gente que no es residente en el país. No solamente que la deuda fue en dólares, transformándola insustentable, atándola a los vaivenes del dólar, sino que también nos hemos endeudado con gente que no es residente en el país. Es decir, con fondos especulativos que no se vieron reflejados en obras de infraestructura, de hidráulica, de rutas, de escuelas, de hospitales, que redunden en beneficio de los bonaerenses, de las bonaerenses. Un modelo totalmente distinto al nuestro. Primero, en la sustentabilidad de la deuda. El gobernador pudo refinanciar esta deuda impagable que nos ha dejado Vidal. Lo ha podido hacer de una manera que se torne sustentable y planteó un plan de financiamiento en pesos, que es lo lógico, porque Claro. aquí se trabaja en pesos, los impuestos se cobran en pesos y si se toma alguna deuda se tiene que tomar en pesos. Pero lo que es fundamental es que vaya a parar a la inversión pública y a la inversión social, que vaya a las obras públicas que generan mayor empleo y que generan a su vez mayor desarrollo de la provincia de Buenos Aires. En esto que te decía, en rutas, en obras hidráulicas, se está haciendo el dragado del Salado, se está poniendo a punto las rutas, se completó hace poquito la doble mano de la Ruta 11 que une la interbalnearia, es decir, se está haciendo mucho. En materia de salud, ni hablar. Nosotros acá en La Plata, los 12 hospitales, se está haciendo una inversión importantísima. El otro día estuvimos en el Hospital Rossi, que hay desde el año pasado toda un ala nueva del hospital con más consultorios, más aparatología. Es decir, hay dos modelos distintos. Hay un modelo que apunta al endeudamiento buscando la especulación económica y hay otro que busca, si se quiere, una mayor inversión en obras, una mayor inversión. Eso es lo que está haciendo el gobernador para redundar en obras y en servicios que no solamente atienden la necesidad actual, sino que proyectan soluciones para los próximos años. Hace poquito hablando con Goyan me decía, estamos haciendo obras de infraestructura, perdón, con Goyan no, con Crepla que estaba hablando, con Crepla, también ex ministro 1 y ministro actual otro Sí. de salud, y me decía, estamos haciendo obras en los hospitales que difícilmente la inauguremos nosotros, porque son obras que van a llevar varios años, pero que va a redundar en muchos más años de operatividad de los hospitales, desagües, cloacas, creación de nuevas salas. Y creo que es importante cuando hoy la política vive de la inmediatez, de la foto, de la inauguración, decir, no, mirá, empezamos un plan de obras que difícilmente lo inauguremos nosotros, pero que va a redundar en beneficio a los bonaerenses por los próximos 50 años. Claro, claro. Sí, Ariel, en cuanto a la ciudad de La Plata, vos que estás recorriendo de punta a punta, ¿cómo es el tema de la deuda social de La Plata y de sus barrios? ¿Y qué actitud toma el Ejecutivo Municipal ante tanto abandono? Mira, la ciudad de La Plata está sufriendo una suerte de conurbanización, que si bien es un proceso que data de varios años, también tenemos que ser honestos políticamente, a partir del año 2019, con la asunción de Garro, se vio profundizado. Se habla de 260 asentamientos en la ciudad de La Plata, con lo que conlleva eso, sin servicios, sin agua, sin cloacas, sin pavimentos, sin servicios educativos, sin servicios de salud. Es decir, y ha crecido, miren, el nivel de desigualdad con la cual ha crecido la ciudad de La Plata, que ha crecido en asentamientos y también en barrios cerrados.
Es decir, no es una ciudad que le ofrece una proyección a esas familias de clase media baja, que quieren tener su lote con servicio, que quieren construir sus casas. Hoy no hay un proyecto de planificación. Lo que hay es un gran desorden territorial que a lo que lleva es una injusticia social muy grande. Acá lo que se ha instalado en la ciudad de La Plata es una injusticia social muy grande. Hay un sistema inmobiliario que en el casco urbano aumentó considerablemente los alquileres, que aumentó considerablemente el valor de las propiedades. Eso obligó a que cientos, a que miles de familias tuvieran que migrar hacia los barrios periféricos de la ciudad, con lo que eso conlleva mayor traslado, mayor uso de los vehículos, mayor contaminación, mayor tiempo, el tiempo que hoy pierden las familias para trasladarse a las escuelas, a los lugares de trabajo. Entonces hay que replantear la ciudad, hay que volverla a planificar, hay que planificarla para que haya un sistema de transporte que comunique a toda la ciudad, para que haya calles, para que haya vías que podamos trasladarnos de una manera ágil, que no estén rotas, hay que hacer más pavimentos, hay que acercar los colegios a estas nuevas urbanizaciones, hay que acercar las unidades sanitarias, fundamental, hay que acercar el agua. Hoy tenemos una crisis muy grande en la provisión de agua, que es responsabilidad de ABSA, de la provincia de Buenos Aires, sí. Es cierto, estamos trabajando con ABSA muy fuertemente, pero también es cierto que si la ciudad crece de manera desmesurada y desorganizada, es muy difícil proveer de los servicios públicos a todos. Entonces hay que planificar. La ciudad tiene que volver a ser planificada. Mirá vos, qué paradoja, una ciudad que fue emblema de la planificación. Hoy estamos hablando de que hay que planificarla porque en los últimos años se ha ido desconfigurando, se ha ido al tacho, hablando vulgarmente. Claro. Ese es el gran desafío que tenemos, volver a configurar una ciudad que sea una ciudad con justicia social. Y una justicia social es que todos los vecinos tengamos los mismos servicios, tengamos los servicios no solamente municipales, recolección de residuos, luminarias, también en materia de seguridad, también en materia de saneamiento. Es decir, el gran desafío es proyectar una ciudad para los próximos años con una justicia social y una justicia urbana, que nos permita a todos vivir esta ciudad y disfrutarla de igual a igual, los vecinos de Chaco, los de Villa Elvira, los de Arturo Seguí, es decir, integrar también a la ciudad, porque muchas veces cuando se piensa la ciudad se piensa en el casco urbano, hay que integrarlo. Los vecinos de Villa Elisa me dicen siempre que voy, cada vez nos sentimos más lejos de La Plata, me dicen. Cada vez nos sentimos más lejos de La Plata. Bueno, ese es el desafío que tomamos de integrar a todas las localidades y fundamentalmente darle un valor, obviamente, al casco urbano, que también ha tenido una degradación importante. Eso está bueno además, porque normalmente, perdona Maricia, normalmente, fíjate que cuando los medios de comunicación o la gente de Buenos Aires habla de Citibel o de Villa Elisa, no hace ninguna referencia a que son lugares del distrito de La Plata. Y cómo será también la falta de planificación, que las construcciones horizontales que vemos en el cuadrado, en el casco urbano, no prevén para nada el tema de los servicios, de la cantidad de los servicios, sobre todo en temas de cloacas y de agua y de gas. Pero la cuenta es fácil, Armando. En un lote de 10 por 50, donde antes se podía llegar a ver a lo sumo 2 viviendas, convivir 10 personas, te levantan un edificio y de 2 inodoros / 3 inodoros pasa a ver 50 inodoros, 50 duchas, 50 cocinas, 50 canillas. Obviamente se necesitan desagües para 50 personas, entonces se va a un colapso. La localidad de Citibel está muy al límite también, porque aprovechando de terrenos amplios con los que goza la localidad, se está perdiendo la idiosincrasia, la fisonomía de Citibel, se está avanzando con la construcción de duples, con lo que conlleva lo mismo. En un terreno donde había 2 baños pasa a haber 15. Claro. Bueno, sí. Hay que ponerle un freno, hay que respetar las identidades de las localidades. Esto que te digo, Villa Elisa, Abasto, Arana, Los Hornos, son localidades con una identidad muy fuerte. Y esa heterogeneidad de las identidades es la riqueza de nuestra ciudad. Por eso hay que amalgamar todo ese cúmulo de identidades. No para perderlas, no para que queden diluidas en un marco general de ciudad, sino para potenciarlas, cada identidad. Villa Elisa, con su complejo de fábricas de cerveza,
fábrica de chacinado, un área comercial pujante, un grupo de vecinos que quieren poner en funcionamiento la OFA en un marco comunitario. En Olmos pasa lo mismo, en Abasto pasa lo mismo, es decir, poner en valor las identidades de todas las localidades para conformar un proyecto de ciudad que nos unifique. Claro. Y yo Alicia, te llevo, mira, tomo tus palabras, Ariel, ¿no? Planificación, integración, heterogeneidad, identidades, que vos le ponés estas palabras a la ciudad de La Plata, que la describen muy bien, y te las paso a la provincia de Buenos Aires, que es un poco la esfera en la que vos vas a estar ahora políticamente, porque también es una provincia heterogénea, también es una provincia que bueno, que el conurbano y el interior de la provincia no son lo mismo. Entonces, la cuestión de cómo planificar una provincia tan diversa, cómo pensar en organizar una provincia tan diversa, como vos decís, respetando esas identidades regionales que también la provincia de Buenos Aires tiene. ¿Cómo ves estas cuestiones en el plano provincial? Yo creo que uno de los grandes desafíos de las administraciones es ir hacia una regionalización en cuanto a la prestación de los servicios. El otro día lo hablábamos en materia educativa, porque también hasta los perfiles educativos van cambiando. No es lo mismo dar clases en una escuela de Trenquelauquen que dar clases en una escuela de La Matanza. No, a ver, que se entienda bien, no es por una cuestión diferenciadora en No. materia socioeconómica, sino para interpretar las realidades y ejecutar políticas que se adapten a esas realidades. No se puede tener un único plan de estudios, un único plan de salud, mismo un plan de seguridad, tiene que haber un plan de seguridad que ya lo hay, pero obviamente potenciarlo en función de las regionalizaciones. Y te lo traigo un poquito acá a la ciudad de La Plata en cuanto a las regionalizaciones, Sí. la intervención de los planes de estudio. Nosotros acá en La Plata tenemos un gran desafío, es que implementar en la currícula de nuestras escuelas una materia que hable de la ciudad de La Plata. Hoy hay muy pocos chicos que salen y chicas que salen de la escuela primaria sabiendo realmente, conociendo la ciudad, su génesis, cómo fue concebida, por qué fue planificada de tal manera, hacia dónde se apuntaba, yendo a la actualidad, a las localidades, los barrios que cuentan con la ciudad de La Plata. Hay muchos chicos que por ahí se egresan en Los Hornos y no saben que existe una delegación que es Gorina, que es Gonet, en fin, es necesario Sí. involucrar en los programas escolares una materia que tenga que ver con la identidad de sus regiones. Y esto obliga a regionalizar. Es necesario, es un gran desafío de la gestión, en muchas áreas ya se está haciendo, porque hay que atender las particularidades de esto, de cada región de la que estamos hablando. Claro, sí, sin duda. Y por ahí, cerrando un poco y yendo como a una última pregunta, queríamos conversarte, ¿no? Vos sos actualmente vicepresidente del PJ de acá de La Plata, pero pensando un poco, ¿cómo ves vos? ¿Es posible la unidad para la conducción del campo nacional y popular después de las PASO? ¿Crees que cómo queda la unidad del PJ después de las PASO y todo lo que pasó en ese momento? Y bueno, y cómo pensar en construir y afianzar esta unidad a futuro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que acá lo que hay que hacer es generar, crear, trabajar para que se genere una nueva mayoría. Una mayoría nueva adentro del Partido Justicialista, pero que a su vez apunte a la integración con las distintas fuerzas del campo nacional y popular. Entender únicamente la unidad del peronismo como eje en la construcción creo que es minimizar el volumen que tiene el amplio campo nacional y popular. Ahora también nosotros tenemos una obligación de ser honestos políticamente. Hay unidades y unidades. Primero hay que buscar una unidad de concepción, es decir, ponernos de acuerdo hacia dónde vamos y sobre ese acuerdo trabajar después la construcción política. Porque si no, muchas veces se confunde unidad con amontonar, conjuntar. Y esas unidades después no son tales en la práctica cotidiana de la política. Nosotros tenemos que ir hacia la construcción de una nueva mayoría, quienes provenimos del peronismo hacia dentro del peronismo, pero después también constituir esa nueva mayoría dentro del campo nacional y popular que nos permita generar una opción
que represente realmente los intereses de los ciudadanos. Nosotros creemos ser esa representación. Ahora hay que construir una organización política que se exprese como tal. Y ese es el gran desafío. Yo soy, particularmente yo, no es pero yo lo tomo con pinzas el término de la unidad. Porque la unidad política es una unidad de concepción y es una unidad de acción. Y muchas veces no es el amontonamiento o un plenario de 200 personas en las cuales después, si bien se habla de unidad, no se traslada al campo de la concepción y de la acción. Entonces, primero es generar, si hablamos de unidad de concepción y de acción, que no es lo mismo que ir todos al partido a juntarnos. Y para llegar a eso, indefectiblemente tiene que haber una etapa de discusión política, porque no todos y todas quizás entendemos esta concepción y esta acción de una determinada manera. Hay que buscar los puntos en común, obviamente, no puede ser una posición reduccionista ni sectaria, tiene que ser una posición lo más amplia posible, pero sí con reglas claras de participación y de juego para poder construir esto que te llamo yo una nueva mayoría. Claro. Muy bien, Ariel. Magnífico. Bueno, si tenés algo para el cierre, digamos, algún mensaje que nos quieras dejar. ¿Por qué habría que ir a votar, por ejemplo? Primero agradecerles a ustedes esta charla, que seguramente nos acerque a más compañeros, a más compañeras, a más amigos, a más amigas. Acá nosotros tenemos que volver, lo estamos haciendo, a lo más genuino de la militancia, que es el cara a cara con los vecinos, con las vecinas, el romper el cerco de nuestro ámbito de militancia y llegarle a todos los comerciantes, a todos los clubes. Todos tienen algo para decir y en ese decir todos tienen algo para aportar a la construcción de este consenso político que nosotros estamos buscando. Porque nuestro proyecto político no se agota únicamente con el aporte de compañeros y de compañeras. Muy por el contrario, yo creo que el mayor aporte nos lo tiene que dar la ciudadanía en su conjunto. Y nosotros interpretar ese aporte y generar un proyecto político que brinde justicia social, justicia urbana, como hoy estábamos hablando, que brinde mayores posibilidades, mayor poder adquisitivo del salario del trabajador con respecto a los precios. Ese es un gran desafío que tenemos nosotros como proyecto político. Y estar al lado de las luchas organizadas de los vecinos, de las vecinas, para que se transformen en soluciones los problemas cotidianos. En las calles donde faltan asfaltos, en las calles donde no hay luminarias, esos vecinos organizados porque piden el jardín de infantes, esos vecinos organizados que piden mayores insumos en las unidades sanitarias. Ahí tiene que estar nuestro proyecto político acompañando esa lucha y buscando las soluciones que no se encuentren en la municipalidad. Lo que vamos a hacer es ir a pedírsela al gobernador, que hoy nos está atendiendo muy atentamente, que tiene muy presente la ciudad. Claro. Tenemos un gobernador que vive en la ciudad. Que vive en la ciudad, no es menor eso. Es un vecino nuestro que fue a votar a la vuelta ahí de donde vive. Y creo que eso simbólicamente le da un marco de la importancia que adquiere la ciudad de La Plata y del rol de capital. Así que tenemos que estar al lado de la gente, buscando las soluciones y acompañando su lucha cotidiana, que es lo que siempre fue el proyecto nacional y popular. Creo que eso expresa en su génesis el proyecto popular, que es estar al lado de los que hoy están necesitando de un Estado para llegar a eso, a una justicia social, a una igualdad en cuanto a vivimos nuestra ciudad. Nosotros siempre hay un lema que dice La Plata, ciudad de iguales. Bueno, hay que transformar ese lema en una realidad. Claro. Hay que transformar ese lema en la realidad. Y creo que el Frente de Todos es el que mejor expresa esa lucha. Si hay alguien que quiere hacer del lema ese, ciudad de iguales, un hecho concreto, es el Frente de Todos. Y trabajamos todos los días para lograrlo. Por eso ahora buscamos el acompañamiento de la ciudadanía. Vamos por ahí. También transmitirles, sé que muchos compañeros y compañeras miran este programa. La militancia nuestra es un continuo permanente. Lo único seguro de estas elecciones es que el 15 de noviembre vamos a estar militando más fuerte que nunca, independientemente del resultado, para lograr esto que decimos, para que la ciudad de iguales sea realmente una ciudad para todos. Totalmente. Sí. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Esperamos que seas esto que decimos, sea
vaya en el puente entre el deseo y la acción, ¿no? Exacto. Y bueno, y te agradecemos un montón este ratito que compartiste con nosotros. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes. Aportes, Ariel. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias por la charla. Y saludos a Dale, todos no. quienes nos vean luego. Nos Muy estamos bien. viendo. Nos vemos. Dale, Chao. hasta pronto. Bueno, muy interesante la entrevista. Creo que en términos tanto de la ciudad de La Plata como de la provincia nos ha presentado un panorama bien interesante, Ariel, de diagnóstico y de propuesta, ¿no? Las dos cosas juntas que me parece que es bien interesante poder escuchar. Así, pasó por acá entonces nuestro candidato a diputado provincial, Ariel Archanco, dejándonos también una impronta interesante como es el tema de la planificación, ¿sí? Todo lo que no se planifica difícilmente salga bien, ¿no? Difícilmente salga bien. Y bueno, vamos a estar de todos modos en futuros programas, seguiremos dialogando con nuestros candidatos, con nuestras candidatas. Nos parece que también es una oportunidad de acercarlos a quienes nos escuchan y de ir conociendo las propuestas dentro de una elección muy, muy polarizada, pero también donde se juegan muchas definiciones a futuro. Roxana, placa, y pasamos a nuestra sección Barete. Dale, muy bien. Bueno, y en este ratito que nos queda de programa, queremos hacerles una invitación. Este sábado 23 a las 18 horas, en el Centro Vecinal Olazábal, se va a presentar la película Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba. La pueden ver en el Centro Vecinal Olazábal, que está en la calle 4, número 279, entre 37 y 38. Compartimos un video de la presentación de la película. Adelante. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. And there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Estaban desesperados esas madres de esos niños que les negaban la atención en muchas ocasiones. Yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. Que el médico respondió, dice, usted no debe preocuparse que el niño no va a sobrevivir. Si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró. Cuba toca fondo económicamente. Prácticamente todos los productos desaparecieron. El promedio de peso corporal disminuyó muchísimo. Allí en Tarará, ahí se nuclearon los ideólogos que desarmaron lo que había sido Cuba y empezaron a armar lo que iba a ser Cuba. Realmente no entendía mucho lo que pasaba. Después, posteriormente, con el tiempo, empecé a entender la gravedad de la situación por la que estaba pasando. Los médicos ucranianos dijeron que ya tiene que morir. ¿Y como cuánto necesitan atención médica? Unos 100.000. Sí, nosotros podemos hacer aquí alguna cosa. Tarará. Te voy a decir lo que me trae a la mente Tarará. That the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. Yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. Los médicos ucranianos en Ucrania dijeron que ya tiene que morir. De un día para otro prácticamente desaparece la Unión Soviética. Tocamos fondo. Empezaba Cuba en los peores años de su economía. Yo salí de mi país donde estaba nevando y llego a Cuba que es un calor. Esas enfermeras de Tarará eran las que estaban las 24 horas con ellos y cómo se pegaban ellos a las enfermeras y a los traductores, pero aquellos niños eran a llanto porque no se querían ir.
Esta es una de las tradiciones que teníamos en Tarará, el fin de año ucraniano, que son las 4 de la tarde acá en Cuba, las 12 de la noche allá en Ucrania, y a las 4 de la tarde íbamos para la playa a hacer un brindis por el fin de año ucraniano. Como en una situación tan difícil como estaba viviendo Cuba, que era el periodo especial, y a esos niños no les faltaba absolutamente nada. jornada recién aquí. Moncada, toma 1. Día 2, toma 1. Día 4, toma 2, música. Gracias. Toma 5. Queremos que Tarará sea conocido en toda nuestra América. Día 8, toma 1. Día 8, toma 2. ¿Puede hablar un segundito así nivelamos el audio? ¿Dónde está Federico? Día 5, toma 1. Toma 2. Toma 1, día 11. Toma 3. Qué divina que sos. No, hombre, no. Divina esta isla. Hola, soy Silvio Rodríguez y les invito a ver el documental Tarará. Bueno, hermosa invitación de los compañeros de Plaza Olazábal. Y bueno, vemos ahí un adelanto y ya nos conmueve. Vamos a ver, me imagino lo que será ver el documental completo, ¿no? Siempre Cuba, tanta solidaridad nos conmueve realmente. Siempre Cuba marcando el camino, ¿no? Qué bueno. Así es, ¿verdad? sí, así es. Y bueno, muy agradecido también a los compañeros y compañeras del Centro Cultural Plaza Olazábal. Así que bueno, esperemos que disfruten, que puedan acercarse porque realmente vale la pena poder ver el documental en un lugar muy lindo como es el Centro Cultural Olazábal. ¿Tenemos algunas efemérides, Armando? Como para antes de nuestro cierre. Tenemos un par para comentar antes de despedirnos. El 20 de octubre, ¿sí?, hizo su debut futbolísticamente en Argentinos Juniors, nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Ese fue su debut en Argentinos Juniors ante Talleres de Córdoba, partido que perdió Argentinos Juniors, pero que marcó el debut de esta persona tan importante, no solo en la historia deportiva de nuestro país, sino también en la política y en la cultura, te diría, de la Argentina y de muchos otros países. Así es. Y bueno, si te parece, Alicia, cerramos con una efemérides del día de hoy. En el un 21 de octubre de 1982, la Academia Sueca anuncia que otorga el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, ¿sí?, cuando tenía 55 años y fue el cuarto escritor del continente en recibir el Premio Nobel, ¿sí? Y podemos dejar un párrafo de lo que fue su discurso en aquel momento que decía así: una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad
tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Maravilloso el Gabo, como siempre. Impresionante. Bueno, compañeras y compañeros, les agradecemos mucho a quienes nos estuvieron escuchando. Y acá me dicen que nos piden que repitamos bien la dirección del Centro Cultural, así que les volvemos a comentar. Acuérdense, este sábado 23 a las 18 horas, Centro Vecinal Olazábal, que está en la calle 4, entre 37 y 38, número 279. Tarará, un hermoso documental sobre la solidaridad cubana con los niños de Chernobyl. Así que muchas gracias a todos quienes nos escucharon, un placer nuevamente haber compartido este programa con ustedes y nos estamos viendo en la semana que viene con un programa de repetición y en 15 días con un programa nuevo. Muchas gracias. Y muchas gracias a la operación técnica, a las productoras y productores y a Natalia, nuestra corresponsal de noticias, ¿sí? Y a vos, Alicia, muchas gracias y gracias a todos y todas por participar. Así es, nos estamos viendo. Buena semana, buen fin de semana. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.